¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos. Un quilombo más, 30 de octubre del 2020. Pues empezamos un nuevo estado de alarma. A partir de ahora nos tocan 190 días de confinamiento, de encierro. Y sobre todo a Sánchez le esperan unos meses plácidos en los cuales podrá hacer lo que le salga del moño a él y a su vicesátrapa, sin que tenga que dar explicaciones a nadie. Eso es lo que ha permitido, entre otros, el Partido Popular con su abstención. Ya nos ha contado, la semana pasada ya nos contó Pablo Casado que su preocupación no era Sánchez. Su preocupación es Vox. Es que es terrible lo de Vox, claro. Es que es terrible. El único partido que está haciendo oposición, pues esa es la preocupación que tiene en estos momentos Pablo Casado. Después de hacer un discurso ridículo en el que le viene a decir al gobierno que lo de estado de alarma de 6 meses, ¿pero quién se cree que es? ¿Pero qué se cree que esto es una tiranía? Me abstengo. ¿Una tiranía? Me abstengo. Ese es Pablo Casado. Y me voy a Venecia. Me voy a Venecia y desde el puente de Rialto, que sepan, que lo sepan muy bien, que Pablo Casado, el líder de la servil oposición, él se ha abstenido. Eso es un político con cabales, eso es un político con principios. Ese es el político al cual el PSOE ha conseguido tener donde quería. Sánchez le ha tomado la matrícula hace tiempo a Casado, cuando se dio cuenta de que cada vez que le acusaba de hacer el caldo gordo a la ultraderecha, Casado sufría convulsiones. Señor Casado, usted no es Merkel. Y el otro se... Claro, el gran sueño de Pablo Casado, ser Merkel. Ser la Merkel que sí pudo y supo romper con la ultraderecha. Pues Casado lo está intentando. De momento, con quienes ha roto es con los votantes del Partido Popular, que me parece que esos se están yendo en masa a Vox. Pero ya habrá tiempo de analizar encuestas, ya veremos qué factura le toca pagar a Pablo Casado por estas ignominias. Primero la de la moción de censura y ahora la de abstenerse ante lo que es la implementación de una tiranía durante 6 meses. Bueno, él decía, 8 semanas. Y hay que contar bien esta historia porque tras el discurso de la semana pasada, Casado había mostrado que su altura como político acababa donde Sánchez ponía su dedo. Y ahora ya no será Vox, sino Sánchez quien le marque el paso al Partido Popular. Ellos que se ponían tan dignos y decían, a nosotros Vox nadie nos va a marcar el paso. Bueno, ahora se lo marca Sánchez. Ahora se lo marca el Frente Popular, que desde la tribuna le dice, señor Casado, yo sabía que usted no era un ultra. Ese Frente Popular al cual le encantan los discursos canovistas de Pablo Casado. Para preocuparse, claro. Miren, en febrero de este año, el PP le aseguró al panfleto comunista público que ellos no estaban dispuestos a tejer ningún cordón sanitario frente a una formación a la que tildan de constitucionalista, es decir, Vox. Alemania no es España, decían. Aquí nos penalizaría mucho si decidiéramos aislar a Vox de la ecuación y no haríamos más que contribuir a que ganaran votos a nuestra costa. Al fin y al cabo, son una incisión del PP. Esto es un artículo del Diario Público y esta es la voz de un dirigente del Partido Popular de aquel entonces, diciéndole al panfleto de Roures que ellos no tenían por qué hacer un cordón sanitario a Vox, como le estaba exigiendo la extrema izquierda. ¿Por qué Casado no es Merkel? ¿Por qué no rompe con la ultraderecha? Y los del PP decían, nosotros no tenemos, es una incisión del PP, ¿cómo vamos a romper con ellos? En febrero del 2020 lo tenían claro. No sabemos qué ha pasado en septiembre. Perdón, no sabemos qué ha pasado en octubre, que es cuando finalmente Casado decide insultar. Una cosa es romper, otra cosa es ya romper e insultar al líder de Vox, acusándole de pisotear la memoria de las víctimas. Para eso ya no hay que ser un político, para eso ya hay que ser un poquito miserable. Pues Casado, como decíamos, entendía en aquel momento que no había por qué hacerle un cordón sanitario a Vox. Pero, fíjense, ellos creen que con sus insultos Sánchez iba a tener un detalle con ellos. Una vez que rompe con Vox, ellos dicen, bueno, este fin de semana seguro que Pedro Sánchez nos va a llamar
Ya os diremos, dicen que leíamos en la crónica de Juan Malamet, redactada por Teodoro García Egea, en El Mundo, y decían, ya os haré, os diremos, os diremos, a ver qué os parece esta propuesta de 8 semanas de estado de alarma, a ver si les parece bien. No solo ni les llamaron, sino que despreciaron su oferta pactando a bocajarro con Esquerra, con Más País y Compromís. Ahí pactó que él va a comparecer cada 2 meses, pero sin votar, por supuesto, de nuevo la prórroga. Él ni se va a dignar en aparecer, es que ni siquiera se quedó a la votación. Viendo que ni le escogían el teléfono, el PP dice, bueno, nos vamos a abstener. Esta es la actitud del flamante líder de la servil oposición, como le llamó Abascal, que tuvo que aguantar que encima le dejaran plantado en el Congreso. No solo eso, el canapero arrepentido de Ilia, el canapero de Pedro J., volvió a sacar la kriptonita contra Casado poniéndole contra las cuerdas y le dijo, usted no tiene posición, o apoya a la ultraderecha o apoya al gobierno de Sánchez. Hasta Salvador Ilia, hasta un político inane, gris, irresponsable en gran parte de la muerte de los 50.000 españoles por coronavirus de la primera ola, se permite vapulear a Pablo Casado. Al final Pablo Casado decide subir, decide responderle a Ilia, hace, bueno, un discurso sin papeles, un gran discurso, dicen sus lustrabotas mediáticos. Es que ha hecho un gran discurso, sí. Un gran discurso en el cual viene a decir que él se abstiene, ocultando que son los varones del Partido Popular, los varones autonómicos, los que le han dicho estado de alarma, claro, si lo estamos pidiendo a gritos. Ayuso, Mañueco, Moreno Bonilla, el de Murcia, López Miras. Claro que queremos estado de alarma. No, si es para que ellos tengan las manos libres y puedan decidir sin tener que estar preocupados a ver si los jueces le tumban o no las decisiones en los tribunales. Y Casado no tiene el cuajo de decir, efectivamente, yo no lo hago por la desastrosa gestión de mis varones autonómicos, de estos y los socialistas, por supuesto. Basta pasarse por Melilla, basta pasarse por Aragón, basta pasarse, bueno, Cataluña, Castilla-La Mancha ni hablar. Ahora, vamos a volver, porque esto hay que analizarlo bien, porque yo no sé qué es peor, que Iglesias te aplauda los discursos o que un político gris como Salvador Ilia se burle de ti llamándote Pili y Mili. Señor Casado, todo lo que había ganado en una semana lo pierde en la otra. O está con Vox, que confronta con el gobierno, o se suma a la mayoría. ¿Y qué hizo Pablo Casado? Sumarse a la mayoría. No falla. Le tienen tomada la medida. Uno dicen, bueno, decía Federico, que son los mariscomplejines de siempre. No son complejos. Esto es una corporación política. No tienen principios, no tienen valores. Tienen intereses. Y sus intereses estaban puestos en lo que le exigían los varones autonómicos, que son corresponsables de la tragedia del coronavirus en España. Porque les gusta o no, las competencias de sanidad corresponden a las comunidades autónomas. No lo elegí yo, no me miren a mí. Educación y sanidad les corresponden a las comunidades autónomas. ¿Que no tenemos ministro de Sanidad? Ya lo sabemos. ¿Que no tenemos gobierno? Pues ya lo sabemos. ¿Y que han preferido hacer política en lugar de derrotar al virus? Lo venimos diciendo desde el minuto 1. Pero yo no voy a salir a defender la mamarrachada de Isabel Díaz Ayuso diciendo, no, el fin de semana. ¿Qué pasa? ¿Que el virus contagia por días, por horas? ¿Le va la marcha? ¿Le gustan los puentes? ¿Se va de vacaciones? ¿En qué cabeza entra esto? ¿O es simplemente para abrir telediarios para que vean que sigue siendo la presidenta que se enfrenta con el presidente Sánchez? Ahí la ven. Ella no es como los otros. ¿Va a servir de algo?
Los últimos datos, bueno, comparados con la hecatombe del virus en otras comunidades, pues no eran malos. No eran malos comparados con lo otro. Pero no se engañen. Esto en 15 días puede estar... Ahora está creo que en 400 y pico la tasa de incidencia. La semana que viene puede estar en 1000, ¿eh? Vamos a analizar la coherencia de Pablo Casado, porque le pide que dimita a Ilia en el discurso, pero vota no contra Sánchez. Y se abstiene en lo que es la implantación de un secuestro de los ciudadanos sin pistola, como dijo Macarena Olona. Le dice, ¿por qué no dimite como el ministro de Nueva Zelanda, como el de Chile, como el de Panamá, como el de Ecuador, como el de Holanda, como el de República Checa? Ilia no dimite porque tiene una oposición que ladra pero no muerde, simplemente por eso. Caperucita Casado hace un discurso durísimo que al PSOE le hace cosquillas. Se parten de risa viendo cómo le señalan y le dicen, con la ultraderecha o con nosotros. Pum. Y el otro como un flan. Para no ir de sobrado como Sánchez. ¿Cómo no va a entrar con las manos en los bolsillos, como lo vi yo ayer en las imágenes, al hemiciclo? Con las manos en los bolsillos, absolutamente desobrado, diciendo, pero pasando de todo. Claro, si no tiene oposición. No tiene oposición. ¿Cómo no les va a ningunear? Si es, Pablo Casado es hoy un muñeco de trapo en manos del Partido Socialista. Y yo lo siento muchísimo, porque me parece un gran parlamentario. Pero un gran parlamentario se hace valer por lo que vota, no por lo que dice. Que los discursos están muy bien, pero lo que queremos saber es lo que finalmente pones en la papeleta. Y ayer el Partido Popular volvió a abstenerse. ¿Qué aplaudían? ¿Qué es lo que aplaudían? ¿La llegada de una tiranía durante 6 meses? ¿Qué creen? ¿Que cuando acabe el estado de alarma esto ya se acabó? Cuando acabó el estado de alarma, el primero de 90 días, nos mandaron de vacaciones. Disfruten de la nueva normalidad. Y este es el resultado. Si no saben qué hacer con el virus. Y ya grandes científicos de Estados Unidos han dicho que los confinamientos no sirven más que para destruir la economía, no para acabar con el virus. Pero como lo hace Macron, y aquí somos tan paletos, que si lo hace Francia, lo tenemos que hacer nosotros. Lo tenemos que hacer nosotros. Y aparte Pablo Casado va a tener otro problema, que es, aparte del pitorreo del PSOE, es que le ha dejado a Vox todo el camino para hacer oposición. Ayer empezamos a ver ya ataques de Abascal a Casado que no habíamos visto antes. Pero es que es normal, si Casado dice, ustedes se parapetan en las autonomías, no podemos apoyar una alarma sin Estado. ¿Y los varones? ¿Los varones del Partido Popular, como los del PSOE y demás, no se parapetan detrás de Sánchez? Con una gestión nefasta, negligente. Pero bueno, dentro de poco tenemos un hospital, ¿eh? Dentro de poco tenemos un hospital, pero si esto está como el ejército de Pancho Villa. No, es que las comunidades autónomas necesitan seguridad jurídica. Chao. ¿Y los muertos por coronavirus qué necesitan? ¿Un cementerio? Yo creo que hasta aquí llegamos, ¿no? Como le gusta decir a Pablo Casado, hasta aquí llegamos. Pues si esta va a ser la nueva oposición, pues miren, tienen 6 meses de vacaciones. 6 meses de vacaciones. No van a tener que hacer ningún tipo de control. Sánchez va a hacer lo que les dé la gana. Y solo quedamos en manos, nada más y nada menos, que del Tribunal Constitucional. Dios nos pille confesados. Nueva conexión aquí en Periodista Digital y la última hora es, como ya saben, el Congreso aprueba con 194 votos la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo. Finalmente, Sánchez, que ni siquiera se ha dignado a aparecer por el Congreso, le parecería un trámite someterse al control de
del resto de los partidos, pues ni siquiera se ha dignado en aparecer por ahí. Tenemos muchas preguntas sobre el tema del estado de alarma. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué derechos se vulneran? ¿En qué situación queda el Estado de Derecho? Y quien nos puede ayudar a responderlas es el profesor Antonio Alonso Timón, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Pontificia Comillas y CADE. Profesor, gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis. ¿Qué tal? Bueno, habíamos vivido una situación como esta, usted con tantos años de trayectoria. Podíamos llegar a una situación como esta y aparte despachada por el partido en el gobierno con displicencia, ni siquiera el presidente presentándose en el Congreso para explicar esta medida. ¿Qué le ha Pues parecido? no, la verdad es que es muy difícil imaginar que desde la presidencia del gobierno se pueda plantear un estado de alarma en los términos en los que se ha planteado, que desde mi punto de vista es claramente inconstitucional. Bueno, yo ya lo tengo puesto por escrito, lo tengo publicado, lo publiqué la primera vez en mayo de este mismo año. Hoy mismo aparece en Rebelión en la Granja un artículo mío defendiendo la inconstitucionalidad de un estado de alarma por una duración de 6 meses, porque va en contra del espíritu de la Constitución y de la Ley Orgánica 4/1981 de estados de alarma, excepción y sitio. Y desde mi punto de vista lo que se tenía que haber hecho era aprobar una prórroga de 15 días e ir aprobando cada 15 días dicha prórroga. Nuestro ordenamiento jurídico, desde la Constitución hasta la Ley Orgánica que acabo de citar y alguna otra ley como la Ley de Procedimiento Administrativo, no permiten que se pueda establecer de una manera casi perpetua una situación de excepcionalidad, una herramienta jurídica de tal gravedad y tan quirúrgica como es el estado de alarma. Bueno, tengo aquí delante en el ordenador el artículo publicado por el profesor Alonso Timón. La excepcionalidad no debe ser la norma. Ese es el titular. Y a partir de ahora, claro, ¿cuál era la herramienta para frenar esto? Porque en teoría tendría que ser el constitucional. Efectivamente. Vox sí, tengo entendido que va a recurrirla al constitucional, pero el PP ha dicho no, porque el constitucional va a fallar, que va a decidir que él respeta lo que pasa, lo que sucede en el Parlamento, porque entiende que ya está acordado por los partidos, y entonces se va a no sé qué cámara en Venecia en Europa. a defender, en Europa. Sí, al Consejo de Venecia o la Comisión de Venecia, sí. ¿Por qué estas dos posturas tan distintas? Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, cuando se hace un abuso de poder, cuando estamos en presencia de un abuso de poder como es el actual, el Poder Ejecutivo, hay que recordar que con este estado de alarma lo que hace es quitarse de un plumazo al Poder Legislativo, no se somete al control parlamentario cada 15 días, que ese era uno de los objetivos que tenía el presidente del gobierno, porque cada 15 días lo pasó muy mal en el estado de alarma anterior, que tenía que ir a prorrogarlo y le sacaban las vergüenzas porque utilizó el estado de alarma anterior para colarnos reales decretos leyes, como la entrada, por ejemplo, del vicepresidente segundo del gobierno en la Comisión Delegada del Gobierno de Inteligencia, etcétera, etcétera. Eso se lo evita, y se evita también el control judicial, porque para la lucha contra la pandemia había dos posibilidades: el plan A, que se utilizó en marzo, pero sí que hay un plan B que el señor Sánchez nos estuvo negando a todas horas y que hemos visto en este poco tiempo en el que hemos durado en situación de normalidad, que sí había un plan B, que es afrontar la pandemia o gestionar la pandemia haciendo una reestructuración de las leyes sectoriales en materia sanitaria y muy concretamente de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud, como se ha encargado de recordar el expresidente del gobierno, Felipe González. Una ley que se aprobó bajo su mandato, concretamente era tan simple como haber modificado el artículo 3 de esa ley. Por lo que tú me haces referencia a las posibilidades de reacción. Desde mi punto de vista, el planteamiento más lógico es el de Vox. Es decir, cuando te están intentando colar un estado de alarma por un plazo de 6 meses, te tienes que ir primero al Tribunal Constitucional para intentar que el Tribunal Constitucional se pronuncie acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de prorrogar una situación de excepcionalidad como esta. Hay una sentencia del año 2016, concretamente
la sentencia 83/2016, en la que el Tribunal Constitucional se arroga la competencia para conocer de las situaciones de alarma. Es una sentencia que se dicta en el caso de los controladores. Os acordaréis cuando el gobierno socialista, el ministro de Fomento entonces, Pepe Blanco, asumió las competencias, militarizó el control aéreo en España como consecuencia de la huelga de los controladores. En esa sentencia el Tribunal Constitucional dice que él es el competente para conocer de los estados de alarma, excepción y sitio. Por lo tanto, yo creo que lo primero que hay que hacer es irse al Tribunal Constitucional y esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie acerca de la constitucionalidad o no de esto. Irse a la Comisión de Venecia, que es una comisión que tiene como principal objetivo velar porque los Estados miembros de la Unión Europea cumplan los estándares de calidad democrática que se presupone en el ámbito de la Unión Europea, a mí me parece que no está mal, pero desde luego es algo más exótico que combatir inicialmente dentro del ámbito nacional, que es donde hay que combatir las medidas jurídicas que exceden, que suponen un auténtico abuso de poder, como la que se ha tramitado hoy en el Congreso. Claro. A partir de ahora, entonces, una cuestión antes. Antes iba a preguntarle sobre el tema de los derechos, de las libertades, pero una cuestión anterior. También es verdad que Sánchez puede escudarse en decir, bueno, a mí me lo estaban pidiendo los presidentes de las comunidades autónomas, es decir, los que querían blindaje legal eran ellos para poder tomar las medidas que crean pertinentes sin que los jueces se las tumben. Por lo tanto, y Sánchez dice, pero lo que yo no voy a hacer es venir aquí cada 15 días para pedirles apoyos. Entonces, ¿cómo había una forma, había un atajo a esto, había una forma alternativa, había forma de estos dos intereses poder unirlos y no tener que hacer algo inconstitucional como lo que finalmente se ha hecho? Pues los atajos en el mundo del derecho suelen acabar mal. No hay atajos. No hay atajos, y sobre todo cuando estamos hablando de cosas tan serias que, como tú bien comentabas ahora, afectan a derechos fundamentales. Hay varios derechos fundamentales implicados en la declaración del estado de alarma, no solo la limitación de la movilidad de las personas, está el derecho de reunión, por ejemplo, y otros derechos afectados. Atajos no hay atajos. Lo que ocurre es que en esta situación todos se encuentran bastante cómodos. Unos lo dicen expresamente y otros lo han expresado implícitamente. Porque es cierto que los presidentes de las comunidades autónomas han solicitado al Gobierno central que declare el estado de alarma para quitarse de en medio la incomodidad de que determinados tribunales superiores de justicia les tumben algunas de las medidas que han adoptado últimamente. Con buen criterio, yo creo. Además, el auto de 8 de octubre del 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid era bastante riguroso y marcaba el camino de lo que había que hacer. Había que hacer una gestión desde la legalidad ordinaria, desde estas leyes sectoriales en materia de sanidad que sirven para gestionar esta pandemia bajo el paraguas de la autorización judicial o de la confirmación por parte de los jueces, que es lo que se le lleva diciendo al Gobierno desde hace tiempo. Pero es más, es que el Gobierno incluso en el mes de mayo demostró que tenía intención de modificar la legislación sectorial en este sentido. De hecho, Carmen Calvo, con su ministerio, desde el Ministerio de la Presidencia, se empezaron a iniciar los preparativos para modificar la legislación sectorial en materia de sanidad, pero aquello desapareció de un plumazo, no sé si porque ya pensaban que habían vencido al virus, que teníamos que salir todos a la calle, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que no hay atajos. Los dos planes que decíamos eran aquí tenemos el plan del bisturí, están matando moscas a cañonazos. ¿Por qué? Pues porque el estado de alarma, y más por 6 meses, es como si te duele la cabeza y directamente te abren la cabeza a ver qué es lo que tienes. Oiga, primero vamos a ver si nos podemos tomar unas pastillitas, si me tomo un ibuprofeno, si me tomo un paracetamol para ver si esto funciona. Pero directamente todos se sienten muy cómodos, no solo el presidente del Gobierno, sino los presidentes de las comunidades autónomas. Ordeno, mando y hago saber, sin que los jueces se entrometan. Y aquí estamos en el juego político
político, que además el presidente del gobierno, con la habilidad política que le caracteriza, porque eso no hay que negárselo, lo que ha establecido ahora ante la pésima gestión de la pandemia que hizo en la primera ola el mando único, ahora ha dicho, no, ahí os las arregléis vosotros, yo os paso la patata caliente, ¿queréis estado de alarma? Pues ahí tenéis el estado de alarma y que lo gestionéis vosotros y a ver cómo os va. Por lo tanto, estamos en este juego político que ninguno sabe muy bien qué hacer. Y entonces están haciendo seguidismo de lo que se le ocurre a Macron en Francia. Entonces, si Francia empieza con el toque de queda, pues aquí vamos todos detrás con el toque de queda. Si llega un confinamiento, pues entonces todos van detrás. Es un poco triste ver cómo las comunidades autónomas se van copiando miméticamente y dicen, pues yo también cierro, a ver quién es el último. Como diríamos, hablando mal y pronto, mariquita el último. Tonto Aquí el cerramos último, todos sí. y nos dejamos de problemas. O sea, yo creo que no hay liderazgo, yo creo que no hay un plan pensado, sino que estamos de nuevo en esta segunda ola bajo la improvisación de unas medidas que se han demostrado que no son efectivas y que causan muchísimos más males que los bienes que supuestamente vienen a resolver. Los confinamientos no son la solución. Lo que es la solución es, a estas alturas yo creo que ya está bastante claro que es una convivencia dentro de las limitaciones que tendremos para vivir con el virus y, por supuesto, tomar las medidas adecuadas de distanciamiento social, de gel hidroalcohólico, de precaución, etcétera. Pero no está sirviendo absolutamente para nada y ahí están los datos. Los confinamientos lo único que hacen es arruinar la economía, llevar la miseria y la desgracia a muchas familias en este país que no van a poder realizar su trabajo, que no pueden abrir sus negocios, que se les está arruinando y que yo creo que no es la solución para este tipo de cosas. Ahí está la declaración de Great Barrington, que yo creo que, que nos marca el camino a seguir, es decir, hay que hacer una protección focalizada en las personas que tienen un mayor riesgo porque es donde está el mayor índice de mortalidad y posteriormente intentar convivir con el virus, pero parece que tenemos una clase política, no solo en España en general, pero en España también en particular, sino en el resto de Europa y te diría que en el resto del mundo tenemos una clase política cobarde que no se atreve a tomar medidas políticas por el miedo que tienen a los medios de comunicación, a los intereses clientelares, etcétera, ZX, lo que sea. Y luego tenemos una sociedad un poco infantil, una sociedad que ante el menor revés que tiene, pues ya dice, uy, Dios mío, si es que la gente está encantada de que le limiten sus libertades. Lo que parece increíble es que no haya aquí una revuelta social por las limitaciones de movilidad, por las consecuencias tan desastrosas que está teniendo los confinamientos. Esto tarde o temprano llegará, por supuesto, y yo creo que los políticos empiezan a tener miedo ya de determinadas cosas. Porque ya hemos visto protestas, los hosteleros están saliendo a la calle, ¿eh? Y ha habido protestas muy violentas en Cataluña y en otros sitios mucho más tranquilas y más pacíficas. Profesor, yo no puedo estar más de acuerdo y me alegra mucho que lo haya expuesto con tanta claridad, porque es increíble cómo aparte a la gente le han metido el chip de que si cuestiona el estado de alarma o negacionista, ¿cómo vas a cuestionar el estado de alarma? ¿Cómo fascista ya. ¿Cómo se te va a ocurrir cuestionar el estado de alarma cuando estamos hablando de la salud de los españoles? Es decir, que todo vale. Todo vale. O sea, cargarnos el ordenamiento jurídico es la mejor forma de combatir el virus. No matando moscas, en este caso peor, matando virus a cañonazos. Sí, no, desde luego es muy preocupante todo lo que la gestión, por supuesto, sanitaria que se ha llevado a cabo de la pandemia en España. No solo en España, yo creo que no lo está haciendo bien. Yo no digo que esto sea fácil de gestionar. Aquí nos ponemos todos muy estupendos y decimos, yo no digo que esto sea fácil de gestionar. Pero una vez que has llegado tarde, una vez que has llegado tarde no puedes estar matando moscas a cañonazos y creando más perjuicios que beneficios con este tipo de medidas. A mí me parece que el primer estado de alarma durante los primeros 15 días, si me apuras un mes y medio, estaba ciertamente justificado porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y, oye, mira, te da tiempo para rearmarte, te da tiempo para que no se colapse el sistema sanitario para organizarte. Pero lejos de hacer todo eso, lo que se aplicaron son medidas que no tenían ningún sentido común. Se hizo una gestión pésima en el que el mando único no fue capaz de realizar contratos en condiciones de material sanitario, de contratar a profesionales
profesionales de la salud, de evitar que se colapsase el sistema sanitario. Es decir, fue un desastre total y absoluto. Llegamos tarde y lo hicimos mal. Y teníamos la experiencia de la primera ola y no nos ha servido absolutamente para nada porque nos ha pillado la segunda ola y seguimos igual con la improvisación, con medidas que no están muy bien pensadas, que no son de sentido común y sobre todo que no son eficaces, que están, repito, insisto y siento tener que repetirlo tantas veces, son medidas poco eficientes porque causan muchísimos más daños que beneficios. Por lo tanto, Sánchez ahora tiene hasta el 9 de mayo todo el camino por delante, o sea, directamente ya a partir de ahora, ¿qué tipo de control se le puede hacer al gobierno, profesor? Pues más allá del control del Tribunal Constitucional, poco más, porque lo que creo que se ha comprometido, no sé cómo ha quedado la cosa al final, lo que ha aprobado hoy el Congreso, se ha comprometido a comparecer cada 2 meses, creo recordar. Sí, Arrimadas hablaba va a tener como tres comparecencias. Decía, y gracias a nosotros, menos mal. Sí, bueno, gracias a ellos, menos mal que Ciudadanos está en esta postura. Le tenemos que agradecer mucho a Ciudadanos esto y que hayan quitado el impuesto del diésel. Sí, para eso ha quedado Ciudadanos. Para eso ha quedado Entonces, la situación, tal y como la habrá aprobado hoy el Congreso, es que el presidente del Gobierno, no sabemos si él, yo creo que irá él en primera persona cada 2 meses al Parlamento a rendir cuentas de cómo va el estado de alarma, y luego también es cierto que él, según sus declaraciones, aunque ya sabemos cuáles son las declaraciones del señor Sánchez y cuál es su credibilidad, pero se ha comprometido a que si la situación de la pandemia mejora, a cortar el estado de alarma en cualquier momento sin necesidad de tener que llegar al 9 de mayo. Pero desde luego lo que ha aprobado hoy el Congreso ha sido una especie de harakiri a imagen y semejanza de lo que hicieron las Cortes franquistas. Han aprobado un harakiri de renunciar al control parlamentario que constitucionalmente está atribuido al Parlamento para las situaciones de estado de alarma. Parece ciertamente increíble que el propio Poder Legislativo renuncie a sus competencias. ¿La oposición o todo el arco parlamentario, diríamos, que se ha hecho el harakiri delante de Sánchez? Bueno, ahí los únicos que han votado en contra creo que han sido Vox, ¿no? Que son los que tienen una postura más definida en este sentido, pero yo creo que Vox y Foro. han hecho... Vox y Foro. Y Foro Asturias, vale, pues Foro 53 Asturias no también, es. pero claro, 53 no es, pues imagínate, 190 y tantos tipos en el Congreso para renunciar a sus competencias y para vivir tranquilamente 6 meses. O sea, y el PP se han ido de vacaciones 6 meses. El PP votando lo mismo que la CUP, que Bildu y que Supercat. Bueno, yo de verdad, Luis, ya me parecía increíble la postura del Partido Popular en la moción de censura en la semana pasada y sobre todo con el discurso de Pablo Casado, que hizo Pablo Casado, que yo creo que se suicidó políticamente, aunque la estrategia del Partido Popular yo creo que cada vez está más clara. Él quiere recoger las cenizas de Ciudadanos primero para ver si posteriormente puede acceder al gobierno y recoger las cenizas que va a dejar el Partido Socialista. El problema es que no sé si va a haber cenizas que recoger, pero claro, el Partido Popular está muy claro que lo que quiere ahora es ir hacia el centro. Para este viaje no necesitábamos a Casado, ya teníamos a Soraya Sáenz de Santamaría y para esto no ganó Casado unas primarias en el Partido Popular hace 2 años. Yo creo que los votantes del Partido Popular le eligieron y las bases del Partido Popular le eligieron a Pablo Casado para otra estrategia distinta. El problema que ha tenido Pablo Casado es que no ha sido Pablo Casado, sino que ha sido devorado por los varones del partido. Pero como tú bien dices, la postura del Partido Popular hoy votando lo mismo que ese tipo de formaciones me parece un sinsentido total y absoluto y que pues mancha la carrera política de los diputados que forman parte del Partido Popular, de esa bancada parlamentaria en esta legislatura. Lo vamos a dejar aquí. Profesor Antonio Alonso Timón, gracias. Profesor del ICADE de Derecho Administrativo, un auténtico placer como siempre. Gracias por estar con nosotros en el Quilombo de Periodista Digital. Muchas gracias, Luis. Conexión aquí en Periodista Digital. Tenemos que hablar de la situación de la economía, tenemos que hablar de los autónomos, nos preocupa muchísimo lo que está pasando, o sea, nueva subida de impuestos y subida
que afecta muchísimo a ese sector castigado que parece olvidado por este gobierno en todo lo que ha sido la pandemia. Y tenemos la suerte de tener del otro lado del Zoom a Lorenzo Amor, que es el representante de ATA y una de las personas que más ha alzado la voz a favor de los autónomos. Lorenzo, gracias por atendernos. ¿Cuáles son las peticiones que hacéis en este momento y sobre todo la crítica, la denuncia después de esta subida de impuestos que yo creo que a los autónomos les ha dejado tiritando? Bueno, a ver, hoy nos hemos despertado con una subida de cotizaciones media de 3 euros al mes. En los próximos días la Seguridad Social cobrará 27 euros con carácter retroactivo desde enero a septiembre, que no lo ha cobrado finalmente hoy. Y la cuota se mantendrá en el mes de noviembre y diciembre, pues 3 euros más al mes. Es cierto que esto está en un Real Decreto de unos acuerdos en el año 2018. Sí. Pero lo que está ocurriendo ahora mismo no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en el 2018. A mí no me parece mal que la Seguridad Social aplique desde el mes de octubre esa subida que tenía que haber practicado desde el mes de enero. Lo que no me parece bien es que en la situación en la que estamos aplique los 27 euros de retroactividad por algo que no hizo en su momento. Sobre todo porque los autónomos están en un momento de ahogo, de asfixia, donde hay 1 millón de autónomos que se le empuja con un dedo y se caen, donde muchos no han podido hacer frente hoy a su pago de sus cotizaciones y de momento le va a tener un 10% de recargo y si el mes que viene no pueden un 20%. Nosotros pedimos y exigimos a los grupos parlamentarios, pero al gobierno, que se cambie inmediatamente ante la situación que estamos viviendo los recargos que existen actualmente por no cumplir en el periodo establecido de pago las cotizaciones a la Seguridad Social y que pasen a ser del 3, del 5, del 7 y del 10% en los 4 primeros meses. No como ahora que el primer mes es un 10% y el segundo mes un 20%. Entre otras cosas, porque muchos negocios de autónomos están cerrados por orden administrativa. Ya me hubiera gustado a mí que aquí en España hubiera ocurrido como en Alemania, Francia o Italia. Merkel, antes de ayer, cerró bares, restaurantes, ocio, cultura. El mismo día que anunciaba el cierre, se comprometía con los autónomos y empresarios alemanes a dar una indemnización del 75% de lo facturado en el mes de octubre del año 2019. Aquí se cerró el ocio nocturno y no se hizo nada. Se han cerrado los bares en Cataluña, en Navarra, y no se ha hecho nada. Se ha decretado un estado de alarma de 6 meses y no se ha tomado ni anunciado ninguna medida económica. ¿A ustedes, Lorenzo, el gobierno les ha consultado antes de darles este nuevo sablazo? ¿Hablaron con vosotros? No, nosotros no esperábamos en ningún momento la aplicación de esta subida de cotización de 3 euros al mes. Vuelvo a insistir, no me parece mal que se aplique lo que está en la ley desde el 30 de octubre o desde el 1 de octubre. Lo que no me parece lógico que por un error, una desidia, un trámite administrativo que no ha cumplido la administración, nos quieran cobrar con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Eso es lo que no me parece correcto, y mucho menos con la que está cayendo. Alguien puede decir, dice, oiga, es que 27 euros tampoco es que sea mucho. En la situación que estamos, 27 euros para un autónomo es llenar el depósito de gasolina 15 días. Lo que sorprende, Lorenzo, es que el gobierno dice que solo le ha aumentado los impuestos a las grandes empresas y a los ricos. Y lo que nos estáis contando es que hay 1 millón de autónomos en la cuerda floja. O sea, ¿cómo se puede, en una economía que no va a crecer, cómo se puede decir semejante mentira? A ver, en primer lugar, lo que hay que decir es que en estos momentos subida de impuestos no ha habido de momento. Hay unos presupuestos generales, ha habido una subida de cotización. Vuelvo a insistir que estaba pactada, que estaba acordada y que está en la ley, y que
bueno, nosotros lo que no estamos de acuerdo es que se quiera cobrar la retroactividad de lo que no se ha cobrado. Ahora bien, una vez dicho esto, los presupuestos generales del Estado sí hablan de una subida de impuestos, no para los ricos, exclusivamente. 500.000 autónomos a día de hoy con esos presupuestos generales del Estado, que no son ricos, van a tener otro nuevo sablazo, una estocada. Son 500.000 autónomos que utilizan el diésel para el desarrollo de su actividad diaria. Aquí estamos hablando, pues no de ricos, estamos hablando de taxistas, estamos hablando de transportistas, estamos hablando de furgoneteros, estamos hablando de agentes comerciales, de muchas personas, de conductores de ambulancia, conductores de autocar, de muchas personas que para realizar su actividad diaria pueden ver incrementados sus gastos con un impuestazo al diésel. ¿Cuántos autónomos, Lorenzo, calculáis desde ATA que se han quedado tirados en la cuneta y que les va a costar muchísimo volver a reactivar su actividad? Bueno, nosotros los cálculos que hacemos que esta segunda ola se va a llevar por delante a 300.000 autónomos. Podríamos decir que en España cada día están cerrando 500 autónomos. Hay un ERE silencioso que afecta a 500 autónomos. 500 autónomos por día. En estos momentos hay un ERE silencioso que afecta a 500 autónomos cada día. Y, o sea, el gobierno no les habla, el gobierno no tiene ningún tipo de sensibilidad frente a lo que estáis No, pasando. yo sí tengo, a ver, líneas abiertas de diálogo con el gobierno hay. Que no se haya comunicado esta decisión de subir la cotización no quiere decir que no haya líneas abiertas con el gobierno. Sí. Es verdad que a veces nos enteramos por la prensa de determinadas cosas, que en lugar de enterarnos directamente. Por ejemplo, ayer conocimos por la prensa el número de autónomos que hoy van a cobrar la prestación por cese de actividad, cuando lo lógico es que en un diálogo leal estos ámbitos se han conocido con anterioridad a que nos tengamos que enterar por la prensa, ¿no? Se confirma entonces que vamos a contracorriente de lo que están haciendo en el resto de Europa, ¿no? Lo digo porque siempre este gobierno se cuelga la medalla diciendo no, es que tenemos que ponernos en línea, en sintonía con lo que hacen Francia, Alemania, etcétera. Pero lo que estamos viendo en Europa es que se están bajando los impuestos y se está ayudando a los comerciantes para que no cierren. Aquí todo lo contrario. España es el único país que va a subir impuestos el año que viene. El resto de los países van a bajarlo. España ha sido el único país que ha decretado un estado de alarma o que ha decretado en estos momentos nuevas restricciones y no ha tomado medidas compensatorias. He puesto el ejemplo de Alemania, pero podría poner el ejemplo de Francia, de Italia y de otros países. Es decir, vamos contracorriente a lo que están adoptando otros países. Vuelvo a insistir, nosotros no estamos en contra de determinadas medidas sanitarias que se puedan tomar para frenar el virus, para salvar vidas. Pero a nadie se le puede negar el sustento de vida sin una compensación. Es muy fácil, desde la atalaya de un sueldo público, mandar cerrar los negocios de los autónomos sin tomar medidas compensatorias como ha hecho Francia, Alemania o Italia. Eso desde un sueldo público es muy fácil hacerlo, pero no deben de olvidar que eso es el sustento público, perdón, eso es el sustento de muchos autónomos, de muchas familias y de muchos trabajadores. Pues ahí lo dejamos. Lorenzo Mor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, gracias por estar con Periodista Digital. Muchas gracias, un saludo.